Hola, tenga muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que estamos en la semana 18. Y en esta semana vamos a hacer el segundo laboratorio del bloque número 3, lo que implica que el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde en el salón, porque es presencial, vamos a tener el laboratorio 2 del bloque número 3. ¿Y qué vamos a evaluar en ese laboratorio? Fácil, vamos a evaluar las diligencias de jurisdicción voluntaria confiadas al notario y que tienen que ver con el estado familiar, es decir, rectificaciones de partidas, establecimiento subsidiario de partidas, cuando por alguna razón una persona no se inscribió en su momento un acto o un hecho que afecta su estado familiar. Por ejemplo, el nacimiento, la defunción, el matrimonio. Y vamos a, obviamente, a considerar lo que dice la ley del registro del estado familiar, que como les mencioné en su momento, nos da bastante información, incluso en relación con ocasiones en que el notario no tendría por qué intervenir. De conocer cabalmente las disposiciones de esa ley, llegaríamos a la conclusión ineludible de que algunas rectificaciones o subsanaciones, ya sea de errores o de omisiones, perfectamente se pueden hacer en sede administrativa, es decir, ahí mismo en el registro de estado familiar, sin que sea necesario que un notario tenga por qué intervenir. Pero para ello necesitamos conocer las disposiciones de esa ley. Por supuesto, también vamos a incluir en la prueba evaluada del miércoles las diligencias que recaen sobre inmuebles, que prácticamente serían el deslinde voluntario, la remediación de inmueble, el título supletorio y también las diligencias de aceptación de herencia, que de alguna manera la mayor parte de las ocasiones en que personas desean que se haga la aceptación de herencia, en la mayoría de los casos, es porque hay algún inmueble que ha quedado a nombre del difunto, al que se le conoce también como causante. Bueno, dicho eso, espero que puedan ir leyendo, aprendiendo, estudiando, analizando estas diligencias. Obviamente, con el auxilio de la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Recuerden que también hay una actividad en la cual ya comenzaron a trabajar y es precisamente la preparación de 3 expedientes que contienen diligencias de jurisdicción voluntaria en sede notarial. Y si mal no recuerdo, es una de remediación de inmuebles, es una de un título supletorio de inmuebles y es una de aceptación de herencia. Son 3 diligencias distintas que tienen, por supuesto, su propia tramitación y que ustedes van a buscar y a elaborar en equipos, creo, de 3 personas que ya están conformados y que no van a delegar en un integrante del equipo el subir la tarea porque se las he pedido, si mal no recuerdo, en físico, y sí, las van a entregar en físico, ya me acordé. Entonces, no es que una sola persona las va a entregar. Cada quien tiene que entregar su propio trabajo. Esa va a ser, digamos, un requisito indispensable
para poder certificar que ha trabajado, que cada persona debe tener su propio expediente notarial. Bien, vamos a entrar en materia y ver si ustedes tienen alguna pregunta en relación con esta actividad, en relación con las diligencias de jurisdicción voluntaria. Deben aprovechar para poder formular preguntas al profesor y de esta manera ¿qué? Comprender algo que tal vez no queda muy claro o ampliar con ejemplos incluso algún asunto que no comprendan muy bien. Así que aprovechen para hacer preguntas. Si no, vamos a remitirnos a la ley del ejercicio notarial y vamos a ver si podemos recuperar también el Código Civil. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Aquí está. Vaya. Porque quiero que veamos las diligencias. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algunos comentarios de los artículos 15, 16 y 18. Bien, voy a compartir pantalla con ustedes para poder ver la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Voy a ver si puedo yo también entrar aquí para tener claridad. No, aquí, aquí está mejor. Ustedes deberían hacer más preguntas, ustedes casi no preguntan. Ya, vale. Bien, vamos a ver en el artículo 15 lo que dice la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria. Aquí tengo el artículo 15, remediación de inmuebles. Y vamos a ver si me puedo apoyar en alguno de ustedes para que me ayude a leer. A ver, auxiliadora, ¿me ayuda a leer, por favor? Auxiliadora, si está por ahí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Mediación de inmuebles, artículo 15. Cuando por tener un inmueble rústico o urbano mayor o menor cavidad que la consignada en sus títulos o títulos de dominio, quisiera el interesado establecer legalmente la cavidad real del inmueble ocurrida ante el notario acompañado sus títulos y exponiéndole el objeto de su solicitud, con indicación de los nombres de los actuales colindantes del inmueble y de sus direcciones, el notario nombrará inmediatamente perito a un ingeniero topógrafo, ingeniero civil o técnico en topografía, a quien juramentará y a continuación señalará lugar, día y hora para dar principio a la práctica de mensura, citando a los colindantes por esquela y por lo menos con 8 días de anticipación a la misma, para que asistan, si quieren, pena de nulidad de diligencia si se omitiere la citación, aunque fuese solo de los colindantes. En este caso, una sucesión o copropiedad bastará con citar a un solo heredero o copropietario. El notario, en compañía del ingeniero técnico nombrado y previamente de la diligencia de mensura, identificará el inmueble que se tratará de remendir. Luego, el ingeniero técnico procederá a la operación observando las disposiciones permitientes de la ley. Secretarios, si se presentan en el incidente contemplado por el artículo 7 de dicha ley. El ingeniero técnico llamará al notario para resolver la cuestión y se procederá en definitiva como la dispone dicho artículo. Terminada la remedida, el ingeniero técnico rendirá un informe al notario, quien
podrá hacerle observaciones y devolverle a aquel para que lo modifique o amplíe. El notario pronunciará resolución declarando que la medida real del inmueble en la contenida en el informe topográfico en el cual deberá transcribir íntegramente. De su resolución protagonizada, el notario extenderá el testimonio y el registro de la propiedad de raíz e hipoteca respectivo deberá inscribirlo. Si el inmueble tuviera antecedentes inscritos, las diligencias originales se entregarán al interesado. Muy bien, auxiliadora, muchas gracias. Vaya, vamos a ver qué podemos aprender de este artículo 15, remediación de inmuebles. Vaya, primeramente, en base a lo que dice la parte final, el inciso último, que dice de que el notario extenderá testimonio de el acta que contiene la resolución final debidamente protocolizada. Vaya, se lo voy a explicar de una manera muy simple. El notario, de acuerdo con un artículo que leímos antes, con excepción de los artículos 31, 32 y 33, debe formar expediente en hojas de papel simple. Aunque la ley todavía dice papel sellado, ya les expliqué que el papel sellado como especie fiscal ya no va más, con excepción de los notarios para formar su libro de protocolo. Eso creo que ya ha quedado muy claro para ustedes. Ya la ley de papel sellado y timbres ya desapareció. Por ende, en papel simple, el notario va formando un expediente, consignando en acta notarial todo lo actuado, incluyendo las peticiones de los interesados, y toda la tramitación va a ir en actas. De repente, cuando ya termina todo, hay un acta final, un acta que contiene la resolución. De hecho, así se le conoce, acta que contiene la resolución final en las diligencias de remediación de inmueble seguidas ante mis oficios por el señor fulano de tal. Acta que contiene la resolución final. Ok, de esa acta, el notario la va a incorporar en el protocolo. Hay una redacción, llamémosle así, hay una redacción que se utiliza en esos casos. Quiero ver si puedo compartir con ustedes la manera en que se redacta. Por ejemplo, es en el protocolo, ¿no? Número 20, libro cuarto. Es el número de orden. Ya les repito, el libro cuarto es optativo, podría solamente haber puesto número 20, pero digamos que él le quiere poner el número del libro también. Y de allí comienza ya lo que es la escritura. Déjenme ocultar esto un poquito. A chispas, pensé que le iba a ocultar, pero no. En en la ciudad de San Miguel, a las 14 del día 25 de mayo del año 2000. Fíjense bien, en esta protocolización no es que alguien comparezca ante el notario, acta en mano para protocolizarla. No. En este caso, la protocolización el notario la hace ante sí y por sí. Y por ello, lo que se dice es ante mí y por mí. Y el nombre del notario, notario de este domicilio. Y aquí
Y aquí es donde él, actuando ante mí y por mí, dice más o menos, procedo a protocolizar el acta que contiene la resolución final. ¿Qué está pasando? El acta que contiene la resolución final en las diligencias de remediación de inmueble, de inmueble. En las diligencias de remediación de inmueble, seguidas ante mis oficios notariales por la señora o por el señor fulano de tal. Acta, acta que es del tenor literal siguiente. Y aquí el notario lo que va a hacer es transcribir el acta que contiene la resolución final. Y de esta manera es como el notario cumple con esa orden que le da la ley de protocolizar el acta que contiene la resolución final. Repito, estamos hablando de una escritura matriz, que es la que se incorpora en el protocolo con un lugar, una hora, una fecha. El notario actúa ante mí y por mí, ¿verdad? Su nombre, el domicilio y palabras muy sencillas que indican el propósito de esa escritura matriz, que es protocolizar el acta que contiene la resolución final en las diligencias de remediación de inmueble seguidas de mis oficios notariales por fulano. Acta que es del tenor literal siguiente. Y al final, cuando termina, el notario describe, hay una firma que se lee y es la propia firma de él, la propia firma de él. La manera en que se lee la propia firma de él. Y un sello circular en que se lee y también lo que se logra leer en el sello del notario. Es decir, lo que se dice ahí, el nombre del notario, bueno, eso ahí tienen que describir lo que se lee en el sello circular del notario. Ah, y yo, el notario, doy fe que la anterior transcripción es conforme con el cual se compone. Y luego, la manera en que se termina una escritura matriz cuando es solamente el notario el que ha tenido en ella. La forma en que se termina. Aquí no le va a poner así se expresó el compareciente o así se expresaron los comparecientes, porque no hay ningún compareciente. El notario actuó por sí y ante sí. Entonces, así me expreso. Y leído que hube todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, manifiesto que está redactado conforme a mi voluntad. Ratifico su contenido y firmo. Y así está. Así es como el notario va a terminar en una escritura matriz
la transcripción que ha hecho. Entonces, esto obviamente es parte fundamental de las diligencias de jurisdicción voluntaria, porque fíjense bien, no es que el notario le va a entregar el expediente original al interesado y dentro de ese expediente original, allí va la resolución final, allí va el acta que contiene la resolución final y que el interesado, ese expediente es el que va a llevar al registro para que se le inscriba y que a partir de la inscripción ese inmueble ya tenga un área ya exacta, ya de acuerdo con un plano hecho por un ingeniero. Es decir, no es el expediente el que va a utilizar el interesado para acreditar la remediación que se hizo. No, es el testimonio de la escritura matriz, o sea, el testimonio de la protocolización que el notario hizo. A eso se refiere cuando dice en el inciso final de su resolución protocolizada. El notario extenderá testimonio y el registro de la propiedad respectivo deberá inscribirlo. Ojo, si el inmueble tuviere antecedente inscrito. Por simple interpretación de esta norma, quiere decir que el inmueble podría no tener antecedente inscrito, podría no tenerlo, y aún así es viable que se haga una remediación, aunque no tuviera antecedente inscrito. O sea, no es un requisito indispensable que el inmueble tenga antecedente inscrito para que el notario pueda autorizar y tramitar la remediación de ese inmueble, aunque, insisto, carezca de antecedente inscrito. Ahora, si tuviera antecedente inscrito, pues igual, el notario puede autorizar las diligencias y en ese caso, el registro va a inscribir el testimonio que el notario extienda de la resolución ya protocolizada. Porque tiene antecedente inscrito, el registro lo va a inscribir el testimonio como un asiento, llamémosle, dentro de la matrícula ya existente. Esto otro también resulta muy importante. Dice que las diligencias originales se entregarán al interesado. Aquí yo quiero hacer un paréntesis y en primer lugar pedirles que lean detenidamente esta ley y familiarícense con las diligencias que se entregan originales al interesado. Aquí tenemos ya una, la de remediación. Entonces vean de las otras diligencias que aparecen en esta ley, cuáles también se entregan al interesado, además de la remediación de inmueble y cuáles tendrían necesariamente que agregarse al legajo de anexos del protocolo, porque tenemos por disposición legal que algunas diligencias no necesariamente se agregan al legajo de anexos del protocolo, o sea, de ese libro, sino que se le entregan al interesado, como en este caso. Lo otro es que esta ley nos vincula a la ley de ingenieros topógrafos. Recuerden lo que decíamos al principio de esta asignatura, que el notario no es un empírico, no es un idóneo, no es un bachiller, ni siquiera un
graduado ni licenciado en ciencias jurídicas, no. En principio es un abogado que ha tenido algún tipo de experiencia y de conocimiento de las leyes, ¿no? ¿De cuáles? De todas. O sea, el notario, en ese sentido, es un todólogo. O sea, debe conocer todas las leyes. Entonces, y no solo las que se le mencionan expresamente, como en este caso, que se menciona expresamente ley de ingenieros topógrafos. No, también las que no se mencionan. Entonces, en ese sentido, pues ni modo, les tengo que pedir que descarguen, que busquen la ley de ingenieros topógrafos y que la descarguen para que la tengan también como una fuente, como un material de consulta, así como todas las demás leyes. La ley de ingenieros topógrafos. Por ejemplo, si se presentase el incidente contemplado por el artículo 7 de dicha ley, ok, no. ¿Cuál es ese incidente? ¿De qué trata? ¿A qué se refiere el incidente que aparece en el artículo 7 de dicha ley? Bueno, vamos a hacer la segunda mía, como dicen por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ingenieros topógrafos. Aquí está. Ley de ingenieros topógrafos. Fíjense, aquí he colocado yo en pantalla la ley de ingenieros topógrafos. Y en el artículo 7, vamos a ver, podemos ayudar con esto. Vaya, dice, ah, esto es para ingenieros, ¿no? Ley de ingenieros topógrafos. La falta de asistencia de los colindantes no impedirá practicar la operación, pero esta no podrá efectuarse sin haberse hecho las citaciones. Se levantará un acta firmada por el ingeniero, los asistentes, no debiendo usarse frases ambiguas, cifras ni abreviaturas. Si hay protestas, deben hacerse por escrito, separado y razonadas. Y aquí está el artículo 7. Caso de desacuerdo entre los colindantes, el ingeniero, ante todo, procurará llegar a arreglos equitativos. Vamos a entender que aquí debería haber una V. Arreglos equitativos. Pero si esto no fuere posible, hará constar las pretensiones de los interesados en la forma más concisa y clara. Entonces, ¿cuál es el incidente a que se refiere el artículo 7 de la Ley de Ingenieros Topógrafos? Bueno, ya lo tenemos claro. Ese incidente es desacuerdo entre los colindantes. ¿Qué dice la Ley de la Ciencia Notarial? Dice, si se presentare el incidente contemplado por el artículo 7 de la Ley de Ingenieros Topógrafos, que es un desacuerdo entre los colindantes, el ingeniero o técnico llamará al notario para resolver la cuestión. Llamará al notario. Y aquí viene algo que yo no logro entender. Y se procederá en definitiva como lo dispone dicho artículo. Fíjense bien, el ingeniero o técnico llamará al notario para resolver la cuestión. O sea, si se presenta un desacuerdo entre los colindantes,
el ingeniero llamará al notario. Se procurará llegar a arreglos equitativos, pero si esto no fuere posible, hará constar las pretensiones de los interesados en la forma más concisa y clara. Hará constar las pretensiones. Esto resulta completamente insatisfactorio y, en mi opinión, no es lo que debería hacerse, porque recordemos lo que dice la ley del ejercicio notarial cuando se presenta oposición, cuando se presenta discordia o falta de acuerdo. Ahora, si un colindante está en desacuerdo, porque miren, ¿cuál creen ustedes que podría ser ese desacuerdo? Fácil. El colindante piensa que el ingeniero está incluyendo en la remediación algo que es de él o de ella. Es decir, que está digamos, perjudicando sus intereses o su derecho de dominio porque está, en alguna medida, queriendo trazar la línea divisoria más allá de lo que le corresponde al interesado en esa remediación. Entonces, en mi opinión, si se presenta el incidente contemplado por el artículo 7, lo que el notario tiene que hacer es abstenerse de seguir conociendo y remitir lo actuado al juez competente para que sea el juez el que concluya esas diligencias y que sea él el que resuelva cualquier desacuerdo que se pueda presentar. Así que conste que les estoy haciendo esta aclaración integrando no solo la ley de ingenieros topógrafos, sino también la misma ley del ejercicio notarial, que le dice de manera clara y puntual qué es lo que tiene que hacer el notario cuando se presenta oposición. Y en mi opinión, un desacuerdo es oposición. A menos que podamos pensar que ese desacuerdo podría ser eh, arreglado ahí en el lugar. Pero yo honestamente lo dudo, lo pongo en tela de juicio. Lo otro, a partir de esto mismo que les quería yo decir, es que estas diligencias de remediación de inmuebles se pueden iniciar directamente en un juzgado, en un tribunal. No tiene por qué ser ante el notario. No, eso es una opción, es una alternativa, es una elección que el interesado toma de ir con un notario o de ir con el juez directamente, ¿verdad? Y otra vez, para curarse en salud, asegúrese como notario que la persona que está requiriendo ese trámite tenga plena capacidad para contratar, para obligarse, que no sea incapaz según las leyes y que si fueren varios los interesados, am, se necesita el consentimiento unánime de todos ellos para iniciar o para continuar con el trámite ante notario. El consentimiento unánime de todos ellos. Lo otro es a quién nombrar. Fíjense que en esta parte nos está dando, ¿por qué no decirlo? Una lista bastante cerrada, bastante cerrada. Es una lista de apenas tres profesionales de la geometría, tres solamente. Un ingeniero topógrafo, un ingeniero civil o un técnico en topografía. Y ahí se quedó. Y no ha tenido en los últimos años ninguna reforma que incorpore a profesionales diferentes.
aunque fueran afines. Por ejemplo, aquí habla de técnico en topografía. Ok, perfecto, técnico en topografía. Algunas universidades han graduado técnicos en ingeniería civil y construcción. Yo pregunto, en base al principio lógico de identidad, ¿un técnico en topografía es lo mismo que un técnico en ingeniería civil y construcción? Y yo pienso que no. Es decir, y yo pienso en base a ese principio lógico de identidad, según el cual A es A y no puede ser B, que un ingeniero, que un técnico en topografía es una cosa y un técnico en ingeniería civil y construcción es otra cosa diferente. Vaya, es como que nosotros pensáramos en un ingeniero electricista, ingeniero eléctrico o electricista, o un ingeniero industrial, o un ingeniero agrónomo. ¿Nombrarían ustedes a un ingeniero agrónomo? Ah, pero es que él en su pensum estudió cálculo, estudió geometría, estudió las dimensiones de los terrenos y es un especialista y él conoce, porque como anda en el campo sembrando o revisando los sembradíos, él sabe de áreas, de capacidad superficial, de medidas de los inmuebles, pero es un ingeniero agrónomo o, vaya, un arquitecto, vaya. ¿Dónde dice aquí que el notario puede nombrar a un arquitecto? O sea, yo no puedo encontrar que el notario pueda nombrar como perito a un arquitecto. Entonces, mi punto es que cuando ustedes sean notarios, y hagan ante sus oficios diligencias de remediación que se, que respeten el texto literal de la ley. Y para evitar una posible nulidad de las diligencias, nombren como perito a un profesional que esté permitido nombrar. Ah, recuerden que, al igual que los funcionarios públicos, los notarios no, aunque no sean funcionarios públicos, porque no lo son, ejercen una función pública. Y por ejercer los notarios una función pública, no pueden hacer lo que se les dé la gana. No pueden ellos hacer a su decisión, arbitrio o discreción lo que se les ocurra hacer, sino que están totalmente ceñidos, limitados, restringidos a lo que la ley les mande. Y en ese sentido, en mi opinión, y con base en este texto legal, un notario no podría nombrar como perito a alguien distinto de estos tres profesionales: ingeniero topógrafo, ingeniero civil o técnico en topografía. Y en mi humilde opinión, si el nombramiento recae en un profesional distinto, podría generar una nulidad de esas diligencias, en mi opinión, porque la ley no le está diciendo que el notario va a nombrar a un ingeniero topógrafo, un ingeniero civil, un técnico en topografía o cualquier otro profesional que en el criterio del notario tenga las competencias pertinentes y suficientes. No le está diciendo eso. Le está dando una lista corta y breve y concisa de a quienes puede nombrar. Entonces, en mi opinión, no debería. Bueno, lo otro, que el terreno puede ser rústico o urbano. Aquí tenemos
como quien dice, no importa la ubicación, la situación con respecto a las ciudades o al que llamamos campo, no importa dónde esté situado el inmueble, en tanto tenga, según el decir de la ley, una cabida. La palabra cabida hace referencia a la extensión superficial, llamada muchas veces capacidad superficial, pero el nombre correcto es área, el área que tenga el terreno. Si tiene una cabida que es mayor o que es menor que la consignada en su título de dominio, y aquí dice que es optativo, no es una ley, no está obligado el interesado a hacerlo, dice que es optativo. Si el interesado quiere establecer legalmente la cabida real, o sea, lo que en verdad tiene como área, entonces va a ocurrir, esta palabra significa acudir, comparecer, presentarse, ir ante un notario llevando sus documentos y exponiéndole qué es lo que él quiere. O sea, aquí comienza la primera acta, el acta que contiene la solicitud, indicando, eso es fundamental, los nombres no de los colindantes que aparezcan en el antecedente. Eso está bien. De todas maneras, ahí están en el antecedente, en el documento, en el título que el interesado está acompañando junto con su solicitud en la primera vez que se reúne con el notario. Esos ya están ahí, los colindantes. Lo que nos interesa son los actuales colindantes, o sea, los que actualmente están como titulares del derecho de los inmuebles que están a la par del inmueble que se pretende remedir, los colindantes. Y también las direcciones donde se puedan encontrar. Entonces, aquí viene lo importante del por qué esos nombres de los actuales colindantes y sus direcciones, ya que el notario tiene que citar a esos colindantes por medio de una esquela y con 8 días de anticipación por lo mismo, para que en el día, en el lugar, día y hora señalados, asistan si quieren para dar principio a la práctica de la mensura. Mensura es sinónimo de medición, o sea, la operación geométrica hecha por un especialista en la materia que permita determinar a ciencia cierta cuál es el área. Eso los ingenieros civiles, los ingenieros topógrafos y los técnicos en topografía saben cómo hacerlo. Eso escapa del conocimiento, de las aptitudes y de lo que un notario debería saber. No tiene por qué el notario saber cómo llegar a esa conclusión de cuánto es lo que un terreno mide o tiene como área. Sin embargo, hay cierta, ¿por qué no decirlo? Hay cierta dosis de prudencia, de sensatez, de lógica racional que el notario tiene que utilizar, que tiene que emplear. Manejemos un ejemplo. Supongamos que al notario le presentan un antecedente que efectivamente no tiene una descripción técnica.
ese antecedente está hecho a la antigua, está hecho con base en una descripción empírica, una descripción hecha por alguien que no es técnico, que no tiene mayores conocimientos. Ustedes pueden leer descripciones como esa y algunas de ellas hasta no dejan de dar risa, pues por la forma en que se describe un inmueble en sus distintos rumbos. Pero supongamos que en el antecedente, bien o mal, se trató de indicar cuántos metros mide en cada uno de los rumbos. Y a partir de eso, pues se determinó ahí a ojo de buen cubero un área o extensión superficial. Por ejemplo, se dijo de que en el rumbo norte el inmueble mide 80 metros y que en el rumbo sur el inmueble mide 78 metros, que al poniente mide 43 metros y que al oriente mide 48. Y eso lo tomaron así como midiendo lo mejor que pudieron. Ok. Y luego se dijo de que la capacidad era son datos inventados ahorita, era de 1.240 metros cuadrados. Ok, bueno, vaya. Y le dicen que quieren remedirlo. Ok, ahora, ¿cómo podría un notario validar, utilicemos ese término, validar, si el ingeniero le presenta un plano que supuestamente es de ese terreno, pero le dice que al norte mide 190 metros, medía 80, hoy dice que mide 190. Al sur mide 230 metros y el antecedente dice que medía 75, 78. Al poniente le dice el ingeniero que mide 360 metros y medía 40. Es decir, a eso es a lo que yo me refiero cuando les digo que el notario tiene que emplear una dosis de lógica, de razonamiento, de prudencia y cuestionar el informe técnico que le dé el notario, el ingeniero, perdón, que le dé el ingeniero, en tanto sea cuestionable, pues porque para mí en ese caso sería cuestionable. Yo le podría decir con toda propiedad al ingeniero, mire de dónde sacó esta información. O sea, quizás nos equivocamos, quizás en el momento en que fuimos a identificar el inmueble, a lo mejor usted no estaba prestando atención, qué sé yo. Y lo digo porque fíjense bien, en nuestra cultura, en nuestra historia reciente, las remediciones han servido para legitimar injusticias, para que personas que se aprovechan de otras, ¿verdad? Eh, incluyan mediante una remedición en su escritura eh, a veces la totalidad y a veces parte de los terrenos vecinos, ¿verdad? Lo cual podría ser evidente en el ejemplo que les acabo de plantear. Un ejemplo en el cual el terreno tenía 1.420 metros y el ingeniero le dice que tiene 8.000 metros. O sea, ¿de dónde van a salir esos otros metros? Pues, ¿será que cuando hicieron la escritura que nos han traído como antecedente estaba chiquito y recién nacido el terreno y luego fue creciendo poco a poco hasta que llegó a las dimensiones actuales? No creo. No creo que el terreno se haya, ¿cómo se dice de la ropa? Encogido o estirado. No, el terreno sigue siendo el mismo que adquirió el interesado. Entonces, mi consejo obviamente es que no se vayan ustedes a prestar para que un fulano pícaro
utilice las diligencias de remediación ante sus oficios para hacer acciones que puedan reñir con la ética, con la verdad, con la legalidad, con la moralidad. Entonces hay que estar muy atentos en ese punto. Y si el interesado se molesta por nuestra actitud, derecho tiene para hacerlo. Entonces, está fácil, remita lo actuado al juzgado competente para que en el juzgado competente se continúe con eso. Allá, si el juez quiere validar esas diligencias, pues que lo haga, pero un juez es distinto de un notario. Entonces, que lo haga ya, pues no, mire, lo voy a remitir al juzgado, allá puede usted llegar y allá le puede dar continuidad a este caso, pero yo no se lo puedo seguir porque no estoy de acuerdo. Está bien, es válido que usted como notario lo haga. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí podemos nosotros, de la lectura de este artículo 15 y del expediente que nos pueda servir como modelo para preparar el propio, el que tenemos que presentar, aquí ustedes pueden más o menos describir cómo sería el procedimiento a seguir, cuáles son los pasos que el notario tiene que dar para lograr esto. No olviden, obvio, las citas a los colindantes. Fíjense que aquí ay, hay tantas cosas que a veces uno eh, quisiera cambiar, pero ¿y cómo? Pues, o sea, mire, para mí se ha llegado a lo que podríamos considerar un absurdo y es considerar que las calles, los caminos, las carreteras son colindantes. Y yo no estoy de acuerdo con eso, de que una calle sea un colindante. No, para mí el colindante es el que está al otro lado de la calle, al otro lado de la quebrada, al otro lado del río, al otro lado del estero. Es decir, el colindante es el propietario que está al otro lado de esa calle, camino, pasaje, carretera, río o lago. Bueno, ¿en qué consiste el absurdo al cual yo me estoy refiriendo? Que exigen que se cite al fiscal general de la República como representante legal del Estado, en vista de que por ser una calle de un bien nacional de uso público, una carretera, un camino vecinal, un río, una quebrada, el Estado es el dueño de eso y por ende es colindante y hay que citar a su representante legal, que es el fiscal general. Bueno, hasta una oficina o un empleado de la fiscalía, un delegado del fiscal está que solo de eso se encarga, andan por todo el país asistiendo a estas diligencias de remediación y cuidadito con omitirlas, las diligencias a él, porque caemos en nulidad. Recuerde que aquí lo dice, que con solo uno de los colindantes que se deje de citar, ya se incurre en nulidad de la diligencia. Para mí eso resulta absurdo, pero ¿por qué lo hacen? Bueno, como todo tiene un porqué, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? Porque algunas personas, en eso que les dije, recuerdan de que con las diligencias de remediación se meten, eh, han incluido calles, han incluido quebradas, y dentro del plano que el ingeniero redacta, ahí está como que ellos fueran los dueños de la calle porque la han incluido, los dueños de la carretera, los dueños del río. Por eso es que lo hacen. Pero yo me pregunto, ¿y sería eso necesario?
si el notario entendiera su rol, su función como notario. Entonces, hasta cierto punto, eso de que haya que citar al fiscal general no deja de ser sino como una especie de muestra de desconfianza hacia el rol del notario, pues, o sea, como que dice, mire, notario, no confiamos en usted y porque no confiamos en usted, vamos a asegurarnos de que usted respete la legalidad, la justicia, la equidad. Y yo así lo veo. Y me parece absurdo tener que acudir a eso de citar al fiscal general por medio de un delegado en diligencias de remediación. Pero como donde manda capitán, no manda marinero, y como aquí por una mala mirada o un tatuaje mal puesto se lo pueden jalar, entonces es mejor someterse. ¿Y qué otra nos queda, pues? Así que tengan en cuenta eso para no omitir la cita del fiscal por medio de su delegado cuando el terreno colinde con una calle, con un pasaje, con una carretera, con una quebrada, con el mar. Ni modo, hay que hacerlo. Interesante esta otra posibilidad de que si un terreno pertenece a una masa hereditaria, a una sucesión o incluso a una copropiedad, no sea indispensable citar a todos los herederos o a todos los codueños, bastando con que se cite a uno solo de ellos. Como quien dice, ese único le va a dar noticia a los demás de qué es lo que está sucediendo para que puedan comparecer. Vean, les voy a advertir contra otra práctica que es muy mala, es lo que podemos llamar una mala práctica notarial. Y es la siguiente: no hacer las diligencias, no completarlas, no cumplir con cada uno de estos pasos. Y luego mentir, mentir garrafalmente y, y de una manera tan burda, mentir diciendo que las diligencias originales se las entregaron al interesado. Como quien dice, quererse aprovechar de esto último, de que las diligencias originales se entregan al interesado, para no hacerlas en lo más mínimo y limitarse, fíjese bien, a la protocolización del acta que en teoría se redactó en su momento y que contiene la resolución final. Eso no lo vayan ustedes a hacer nunca. Nunca vayan a omitir la realización efectiva y verdadera de las diligencias. Se los digo porque se van a encontrar incluso con esa tentación, si le podemos llamar así, de no hacer las diligencias e irse directo a la protocolización como si las estuvieran haciendo. Estoy recordando un caso ahorita en donde en un juzgado se pidió la nulidad de unas diligencias notariales de remediación y no las había hecho el notario, no las había hecho. Y allá andaba corriendo, tratando de recomponerlas porque se las exigieron que las entregara, las diligencias originales. Y entonces ahí andaba, pero abatido, buscando la manera de hacerlas como quien dice, ya ha pasado el tiempo, recogiendo firmas y todo eso. Y obviamente es un problema serio en el que se vio envuelto precisamente por no cumplir con lo que la ley le indica. Vamos a ver. Fíjese que cuando digamos,
Cuando se elabora la solicitud de remediación y la exigencia de que el interesado indique cuáles son los nombres y las direcciones de los actuales colindantes, entonces tiene que efectivamente decir a qué rumbo, que son los cuatro rumbos cardinales, ¿verdad? O puntos cardinales: norte, sur, oriente y poniente, oeste y oeste, y decir que efectivamente colinda con terreno del señor fulano de tal, según antecedente, hoy del señor o de la señora fulana de tal, actualmente. Calle o camino o carretera de por medio. Es decir, se menciona el nombre de la persona que es la titular del terreno que colinda y se indica si hay algo que esté de por medio. Muchas veces lo que hay de por medio son cercos ya sea de alambre o cercos naturales o cercos de piedra. Y en ese caso lo que se dice es cerco de alambre de por medio, y todavía mejor agregar de quién es el cerco, porque muchas veces el cerco pertenece al dueño del terreno vecino y no al dueño del terreno que se está remidiendo. Entonces es importante por sanidad que se indique quién es el dueño de ese cerco. O si fuera medianero, que se indique también que es medianero. Medianero significa que los dos son dueños, los dos se han encargado de colocarlo y los dos se encargan de darle mantenimiento, de reparar los cercos, cuidarlos, etcétera. Podría ser medianero. Medianero, repito, significa que no pertenece a ninguno, sino que a los dos, tanto al dueño de este terreno que estamos remidiendo, como también al dueño del otro terreno. Es medianero. Entonces, contestando su pregunta, al redactar los datos, sí hay que mencionar que en medio o de por medio existe algo: una quebrada o un río o qué sé yo, un cerco o lo que sea que haya, lo que sea que haya. Bien, ¿alguna pregunta adicional en materia de remediación de inmuebles? Yo tengo una pregunta, Lee. Dígame, Stephanie. Cuando se tiene que citar al fiscal a la cita, ¿qué documentos hay que anexarle? Oh, fíjese que ya tiene que estar el expediente conformado hasta ese momento de la cita. Es decir, tiene que acompañar una copia del expediente hasta ese momento, ¿verdad? ¿Qué sería el que contiene la solicitud, el que contiene, bueno, copia, por supuesto, de los títulos o del título de propiedad correspondiente, la indicación de los colindantes, el nombramiento, porque dice el notario nombrará inmediatamente un perito. Entonces tiene que nombrar al perito, que tiene que ser en acta. Y el perito tiene que comparecer para aceptar el nombramiento y para ser juramentado. Aquí depende, mira, aquí no hay nada escrito en cuanto a si tienen que ser varias actas en varios momentos o de una sola vez. Eso no importa, eso queda al criterio del notario. Por ejemplo, en la misma solicitud podría incluirse el objeto de las diligencias, la indicación que hace el interesado de los nombres de los actuales colindantes y sus direcciones, y allí podría hacerse inmediatamente el nombramiento del perito y decirse a continuación que, estando presente en este acto el ingeniero civil fulano de tal, le tomo juramento de que va a... Y allí mismo señalarse, es decir, no hay reglas
digamos, estrictas de que usted tendría que hacer 3 actas y que en una de ellas la solicitud y luego en otra acta la admisión de la solicitud y luego en otra acta el nombramiento del perito y luego en otra acta la juramentación del perito y en una quinta acta el señalamiento de día y hora para comenzar la práctica de de la mensura. No, usted queda en libertad para hacerlo en una sola acta, si fuera posible, porque ya tiene allí, por ejemplo, al perito. Pero si no lo tiene ahí, pues usted tiene que hacer una acta diferente en otro momento para juramentarlo. Y entonces, ya juramentado, señalar lugar, día y hora para dar principio. Y aquí vienen las citas. Entonces, ahí tiene que haber copia incluso de las esquelas de citación para cada uno de los colindantes y ese expediente así ya formado es el que usted le va a llevar al fiscal. Es más, no he tenido ocasión de autorizar estas diligencias en los últimos años. De hecho, no tengo protocolo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, tengo entendido que tiene que coordinar. Ahí sí ya ustedes ya enfrentados a un caso concreto, ya tendrían ustedes que dar el siguiente paso y averiguar aspectos ya un poco más prácticos, porque me parece que escuché a una colega por ahí decir que hay que coordinar. O sea, como quien dice, el fiscal no va a llegar el día y hora que usted señale necesariamente. No tiene que coordinar algo así como que dije, mire, ¿cuándo puede usted para poder, en base a lo que usted pueda, señalar yo? Creo que por ahí anda, pero no estoy muy seguro. El deber ser, fíjense bien, es que usted señale día y hora y que luego con al menos 8 días de anticipación vaya allá a San Salvador o no sé si ya tendrán algún delegado aquí en Oriente, pero tiene que ir con 8 días de anticipación para citar al fiscal general de la República por medio de su agente auxiliar. Y él tendría que ir o no ir. Es decir, para que asistan si quisieren, ¿verdad? Como cualquier otro colindante. Lo que le exige a usted la ley es que haga la cita, no que llegue el fulano. Ese es el deber ser. Pero ¿hasta qué punto los notarios están en esa actitud de hacer valer el debido proceso? Que está un poco ya un poco más complicado, ¿no? Es decir, hay muchos notarios que ni modo, agachan la cabeza, a todo le dicen amén, y si el fiscal le va a dar la pauta para indicarle cuándo hagan la práctica de la mensura para dar principio a ella, pues se someten, se sujetan a lo que el fiscal diga. Y yo pienso que no está mal mientras haya una comunicación y una coordinación adecuada. Pues tampoco es que usted va a poner a pelear con todo el mundo, va, y que no, aquí mando yo y que eso va a hacer lo que yo diga. Tampoco. Pero bueno, hay que averiguar bien cómo es que se maneja. Incluso podría ser que yo esté equivocado en cuanto a esto, ¿verdad? Pero a lo mejor ustedes puedan, mediante una consulta a un colega que haya hecho remediciones un poco más cerca, porque miren, con actitudes como esa, lo que yo en lo personal opto o prefiero es ir con el juez de una vez. ¿Para qué complicarme la vida e ir de una vez con el juez? Lo cual, aprovecho para decirles, cuando el mismo interesado nos dice que existe la posibilidad de que alguien no esté de acuerdo, entonces ¿para qué complicarse la vida? Es mejor irse de una vez con un juez. Si usted ya sabe que alguien va a ponerse un poco ahí contencioso y a ponerse a discrepar y a discutir, hombre, váyase de una vez con el juez. Bien, ¿alguna otra preguntita que tengan por ahí? Vaya.
Este otro artículo 16 nos remite de manera expresa a dos cuerpos normativos distintos entre sí. Primero, el Código Civil, y expresamente nos manda a los artículos 699 y siguientes. 699 y siguientes. Entonces hay que leer todo el articulado que tenga que ver con títulos supletorios en el Código Civil. En otras palabras, y aunque el Código Civil no es procesal, no es adjetivo, sino que es sustantivo o material, pero, ¿por qué no decirlo? Nos está remitiendo en materia procesal o procedimental al Código Civil, ¿verdad? Diligencias de titulación supletoria a que se refieren los artículos 699 y siguientes. Entonces, para que usted pueda comprender de verdad esta tramitación de un título supletorio, hay que irse al Código Civil. Presentada la solicitud, que va a constar en acta. Aquí, presentada es una forma tal vez impropia, ¿verdad? Porque da la idea de que a uno le van a presentar la solicitud. No, 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 no. Recuerden que las solicitudes de los interesados, el notario las consigna en acta, en acta. Entonces, redactada y firmada la solicitud, o sea, el acta que contiene la solicitud, redactada y suscrita el acta que contiene la solicitud, el notario pedirá el informe a que se refiere el artículo 35 de la ley de catastro. Esta es la otra ley que nos está mencionando en materia de títulos supletorios, la ley de catastro, artículo 35. Bueno, tenemos que nuevamente hacer un ejercicio de búsqueda legislativa, ley de catastro. Ay, hombre. Ley. Sí. Oh, claro, nombre. Aquí está. Va, ustedes se vienen a la ley de catastro, al artículo 35. Y dice este artículo 35, ok, dice, los jueces de primera instancia, los alcaldes municipales y los gobernadores departamentales, previo a la expedición de títulos supletorios o de propiedad, aquí les voy a dejar una tarea. Es más, se las voy a escribir. Vamos a ver. Artículo 35, ley de catastro. Vamos a ver. Aquí se lo voy a escribir en el grupo de WhatsApp. Bye. Según el artículo 35 de la ley de catastro, los jueces de primera instancia, los alcaldes y los gobernadores y también los notarios, ¿verdad? También los notarios, previo a la expedición de títulos supletorios o de propiedad. Vaya, ¿cuál es la diferencia si la hay? Fíjense la aclaración que les estoy haciendo. Si la hay entre un título
supletorio y uno de propiedad. Ah, este volado. Es que no puedo ver porque aquí está la cosita del zoom. Ah, quiero ver si puedo hacer más pequeña la... mejor aquí se lo voy a corregir en el teléfono. ¿Cuál es la diferencia, si la hay, entre el título supletorio y uno de propiedad? Esa sería la... ¿Ves? No la puedo editar aquí, no lo faltaba. La pregunta. Y además, quiero ver, volvamos a la ley. ¿Qué es la diferencia entre una zona catastral y una zona catastrada? Ay, vamos a ver. Ya sé, tengo una idea. Aquí. Catastral y una zona catastrada. Esa es otra pregunta. Es una segunda pregunta que surge a partir de lo que dice el artículo 35. ¿Cuál es la diferencia entre un título supletorio y uno de propiedad? Y luego, ¿cuál es la diferencia entre una zona catastral? Ahí es catastral. Catastral. Aquí se la puede editar. Entre una zona. Catastral. Bueno, catastral. Lo dice el artículo 35. Bueno, dice que deberán solicitar al Instituto Geográfico Nacional la denominación catastral del o de los inmuebles correspondientes y la agregarán a los respectivos títulos. La famosa denominación o ficha catastral, así se le conoce también como ficha catastral. Si no hubiere información catastral, es decir, si el inmueble estuviera en una zona no catastrada, se hará relación de dicha circunstancia, comprobándola con la certificación respectiva. Y aquí viene algo, pero de lo más radical. Los títulos expedidos en contravención a lo dispuesto anteriormente no serán inscribibles y adolecerán de nulidad. Los títulos expedidos en contravención a lo dispuesto anteriormente no serán inscribibles y adolecerán de nulidad. Entonces, cuidadito con omitir la solicitud previo a la expedición del título de la denominación catastral. Y si estuviera en un inmueble que está en una zona no catastrada, la certificación de esa circunstancia, de que ese terreno está en una zona que el catastro no ha pasado por allí. Vean, el catastro, en términos así, digamos, generales, es como una forma de
identificar plenamente a un inmueble, identificarlo en cuanto a su ubicación geográfica exacta. Como quien dice, el catastro se encarga de dar una especie de garantía en cuanto a la ubicación física que tiene un inmueble. Ubicación física, como quien dice, una zona eh, catastrada. Una zona catastrada es una zona donde el inmueble está incluido en un mapa catastral, por supuesto, y es fácilmente ubicable. Es como que usted, a partir de ciertas coordenadas geodésicas que inserte en una aplicación al efecto, usted pueda encontrar, pero rápidamente, la ubicación de un terreno. Es es una situación muy indispensable para evitar confusión, para evitar pérdida de la localización, ¿no? Para poder ubicarse dentro de un inmueble. Bueno, vamos a quedarnos en esta parte porque ya es hora, ya estamos un poco aburridos y cansados, aunque no deberíamos, pero vamos a proceder de inmediato a pasar asistencia. Ok. Si tienen preguntas, siempre las pueden hacer. Yo estoy aquí para servirles, para ayudarles, para garantizar que aprendan, aunque les